Hola Cáncer, bienvenido a la Línea Astral. Qué alegría estar leyendo el día de hoy para ti. Bueno, vamos a hacer tu horóscopo general el día de hoy, sí, pero siempre realizado con muchísimo cariño y amor para ti. Bueno, vamos a comenzar. Quiero decirte que tú serás el primer signo con el cual voy a utilizar este oráculo maravilloso de los arcángeles, sí. Entonces, nada. Te invito a que veas nuestro video completo y de esa manera sepas cómo participar en el sorteo de 2 lecturas gratis y apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Mensaje para ti de el Arcángel Metatrón. Recibe oportunidades con los brazos abiertos. Te dice, sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera a que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida. Solo tienes que prestar atención. Mira qué promesa tan maravillosa que te da el día de hoy el Arcángel Metatrón para abrir este horóscopo general el día de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Recuerda que esta lectura es general. Si tú ya deseas algo personalizado, puedes ir a mi primer comentario o mis redes sociales y allí podrás conocer pues cómo contactarte conmigo. Toma lo que resuene y deja ir el resto. Bueno, esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general para todas las áreas de tu vida, luego hablamos de economía y terminamos con el amor. Hallarás tu luz interior. Mira que algunos de ustedes en estos días previos han estado como, no digo que desubicados, porque realmente eso suena muy feo y porque no es la situación en sí, sino que tienen miedo o no se deciden muy bien respecto a cuál camino seguir en una situación. Puede ser en el área amorosa, en el área sentimental, bueno, en diversas áreas. El punto es que estás un poquito indeciso y sin embargo siento que los próximos días van a ser fundamentales para que la luz comience a llegar a tu vida. Esto me parece maravilloso y escribe gracias universo por estas oportunidades. ¿Sí? Escríbelo en los comentarios porque cuando tú escribes algo traes del plano espiritual al plano físico. Yo veo que esa luz y esa claridad llega. Mira que aquí también hay mucha luz. Sin embargo, este mensaje nos dice los sueños hablan sobre el futuro. Entonces, mira que nos está diciendo que esas señales que estás pidiendo van a llegar a través de los sueños. Quema un poquito de romero seco si tienes, o pon incienso o esencia de romero en un pebetero antes de dormir y pide a tus ancestros y al universo que estos sueños sean claros, porque los próximos días vas a tener definitivamente unos que van a ser muy reveladores. ¿Listo? La misericordia te inspirará. Bueno, esto me está hablando acerca de una situación en la cual la misericordia y el perdón van a ser definitivamente fundamentales para que puedas tener paz y tranquilidad. ¿Sí? Recuerda dejarme tu pedido de oración en los comentarios. Pasamos al plano de lo económico. ¿Sí? Y te invito a que te suscribas para que puedas participar en el sorteo de 2 lecturas si completas también los requisitos que decimos durante el video. Ángelas de la batalla. Has estado atravesando una situación de escasez de dinero, de traiciones, de peleas. De hecho, están apareciendo enemigos que estaban ocultos. Sin embargo, yo veo y siento que es una etapa que superas de una manera favorable, de una manera exitosa, porque respaldos como el del Arcángel Metatrón que te dice esto, oportunidades milagrosas, están llegando a tu vida, así que me parece genial. Vamos a ver qué números de la suerte hay para ti en este momento. Tenemos el número 68, el número 4, el número 54. Ok, esto es súper lindo, es maravilloso. Ok. Y vamos a ver. Comenzamos. ¿Qué se viene para esta semana en la economía? Bueno,
Veo definitivamente una situación que en términos de trabajo, en términos de dinero, ha sido bastante injusta. Esto es muy coherente con lo que nos muestra este oráculo de acá de hadas y arcángeles. Y es una situación, mira, en la que estás aquí, cáncer, hacia abajo, en la cual saliste perdedor quizá por confiar mucho en alguien o esto apenas está por suceder, ¿sí? Siento que hay una persona que no ha sido honesta, sincera, ni ha sido leal contigo. Vuelve y me lo confirma este 9 de oros en este momento. Y me habla de una persona que actúa de manera inmadura desde la envidia, desde el egoísmo, desde los celos, porque no soporta que a ti te vaya bien. Es una persona a tu alrededor que puede ser de signo Libra también. Y es una persona que inicia proyectos y los termina. O sea, no los termina a medias. Entonces, cuando tú consigues algo, esta persona intenta sabotearte. Vas a ver cómo se resuelve esto. En los próximos días podrías estar teniendo una fuerte discusión o decepcionarte al conocer algo acerca de esta persona que realmente, en lugar de ser tu amigo o tu amiga, se comporta como un enemigo. Es una persona que no quiere dar la cara, me dice esa carta del arcano mayor, el sol invertido, y es alguien que pues honestamente no vale la pena que conserves dentro de tu círculo social. Puede ser que sea un compañero de trabajo, un familiar, un amigo entre comillas, pero en estos días te darás cuenta realmente de quién es quién, ¿sí? Y nada, saca esto que no sirve de tu vida. Mereces cosas maravillosas, no mereces estar con gente que sea envidiosa, ¿ok? Vamos en este momento a pasar a la lectura del amor. Recuerda que esta es una lectura general. Si tú ya quieres algo donde se separen solteros y comprometidos o conexiones, puedes ir al especial amor. Iniciales importantes, la letra D, la letra C, la A, la M o W y la letra R. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos qué mensaje hay. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Toma lo que resuene y el resto libéralo al universo. Mensajero Sariel. Y antes que nada, te invito a que hundas ese botón de suscripciones, ¿ok? Para que participes y el de la campanita para que nunca te pierdas un video y sepas, pues, si ganaste o no. Líder, eres un líder controlador de los demás que nació para mandar. Bueno, esto pues me habla un poquito de que a veces hay que regular, bajarle 3 rayitas a esa necesidad de control, ¿sí? O esto puede ser una lectura en espejo y que estés saliendo con una persona que tenga una actitud bastante controladora. Sin embargo, en el día de hoy el universo te quiere decir que es mejor abrir las alas y permitir que tu pareja también abra las alas. Finalmente, que cada quien haga lo que quiera y que de esa manera pues se evidencie qué tanto respeto y lealtad tiene a los demás. Mira que yo veo aquí una situación o un problema económico que se resuelve y que estaba afectando a algunas de las parejas de ustedes. Puede ser que alguno se quedó sin trabajo, que las deudas estén presionando mucho la situación, que el trabajo los mantenga distantes físicamente o que aunque vivan en la misma ciudad el trabajo absorbe mucho. Yo creo que los próximos días se aproxima un cambio en la parte económica que va a beneficiar esta relación de una manera súper positiva y que esto permite que haya más paz y más tranquilidad. Porque definitivamente aquí hay una persona que siente remordimiento por no poder dedicarle al otro lo que realmente pues se merece. Es una situación de la cual van a salir avantes, me dice la carta de la consultante, que es la misma Venus, sí, la misma sacerdotisa. Y esto me habla de muchas emociones, pero también me habla de una relación que logra obtener frutos positivos después de superar malas cosas, ¿sí? Tenemos nuevamente la carta de la luna, que es una carta que aunque en otros contextos podría significar mentiras, engaño, aquí al ir básicamente al lado de la Venus, ¿sí? Ambas representan fertilidad y podría estar anunciando la llegada de algunos bebés en las conexiones o vínculos. Tenemos la consultante y el consultante, la pareja central en esta carta, en nuestros mazos, ¿sí? Este también es el mago. Y esto me habla de confiar.
de tener confianza, de tener la seguridad de que todo saldrá bien y también de tener la voluntad para poder avanzar, ¿sí? Veo que hay un poco que ceder y siento en este momento que quizá más que tú intentando ser controlador o controladora, podría estar siendo tu pareja, ¿sí? Bueno, quiero que en este momento vayas a tu signo ascendente. Si no lo conoces, ve al primer comentario y hay un video hecho con mucho amor para que lo calcules, porque si tú solo escuchas un video, tu lectura siempre va a quedar a media. Si no sabes tu ascendente, ve al video de Virgo, al que encuentres, y al último, y allí podrás complementar esta lectura, ¿sí? Siempre es necesario que escuches al menos tu ascendente, tu solar, tu Venus o Virgo, como les está diciendo aquí. Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas mensuales, debes cumplir todos los requisitos, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y escribir la palabra gatito en los comentarios. ¿Listo? Un abrazo enorme, sígueme en mis redes sociales, comparte este video y así podremos apoyar a más gatitos y perritos. Bendiciones.